Entonces hoy nos pertenece hablar entonces acerca de Ether Channel, que es una tecnología creada que pues basada en el estándar de Ethernet de la IEEE, el 802.3, donde la funcionalidad de él es, en general es como agrupar múltiples interfaces full duplex, agruparlas en una sola, convirtiéndola en un, digamos, en un enlace punto a punto en el cual puede aumentar, digamos, agregar ancho de banda a esas interfaces. Entonces permite esta tecnología, eh, digamos que, hacer un crecimiento de la red escalada y que permite, digamos, medir de cierta manera al momento de instalar equipos en una red, analizar qué anchos de banda usted requiere para instalar cierto servicio, un servidor. Entonces, si una interfaz de 1 giga no me va a alcanzar para instalar, para comunicarme con un servidor, eh, no sé, por poner ejemplo, un LDAP o un server, un Windows Server, entonces esta tecnología permite entonces que yo ese servidor, si necesito, si digamos que es de alto tráfico, de alta densidad, entonces poder agregar más interfaces y poder aumentar esa conexión poder aumentar el ancho de banda y que no tengamos problemas en cuanto a la comunicación entre un servidor y un usuario final. Digamos que esta tecnología no requiere una actualización de hardware, son dos estándares que existen, que ya los vamos a ver, y pues aumenta en cierta manera que yo pueda transmitir más tráfico. No, si tengo 1 giga, pues puedo soportar hasta ocho interfaces, entonces digamos que hay unas maneras de enviar ciertas tramas por diferentes interfaces, haciendo de que haya pues más posibilidades de transmitir aún más tráfico por cualquier interfaz. Entonces, como repartir esas tramas lo puede realizar esta tecnología. Entonces, miramos qué nos dice la diapositiva. Pues para entonces construir un Line Aggregation o Ether Channel, entonces la definición es que permite entonces combinar interfaces físicas entre switchers y poder aumentar, digamos, el ancho de banda y la velocidad. Entonces, cuando existen, como vimos en la clase pasada, redundancias entre dos equipos, Spanning Tree, eh, digamos que bloquea esa interfaz redundante, pero al haber un Ether Channel entre estos dos enlaces, digamos que se crea solo un puerto lógico y Spanning Tree entonces ese asumiría esa interfaz lógica como una sola y en realidad no bloquearía esos puertos redundantes. Entonces, ¿cuáles son los avances de Ether Channel? Entonces, eh, digamos que eh, permite obtener un equilibrio de la carga, crear una agregación de diferentes enlaces que en realidad se convierten en un enlace lógico y proporciona, digamos, esa redundancia en, en las diferentes interfaces. Entonces aquí es muy común ver Line Aggregation en Ether Channel, que bueno, Line Aggregation es esa definición o por channel, es el mismo significado, sino que varían entonces en el estándar. Entonces es muy común ver en diferentes redes estos enlaces Ether Channel y ya veremos entonces cómo se construye un Ether Channel. Entonces un Ether Channel es un grupo de múltiples interfaces físicas. Tiene ciertas restricciones, entonces puede soportar, no pueden mezclarse
digamos, si yo tengo una interfaz Fast Ethernet y una Giga Ethernet, no puedo entre ellas dos, o no puedo utilizar un Fast Ethernet y un Giga Ethernet para agruparlos en un Ether Channel. Eso no es posible, tienen que ser de la misma velocidad. Entonces esa es como una primera característica o restricción que, que define Ether Channel. Entonces proporciona una comunicación full duplex y soporta hasta un ancho de banda de 800 megas si las 8 interfaces son Fast Ethernet, y hasta 8 gigas si es Giga Ethernet. Entonces el IO de Cisco IOS entonces puede soportar hasta 6 Ether Channel, siendo un switch de 48 puertos. Y bueno, entonces también soporta crear servidores, dos switches hacia un servidor switch. Es posible entonces crear ese line aggregation o el Ether Channel entre esos dos equipos. Otra característica es que si un extremo es configurado como un trunk, el otro lado también debe ser configurado el line aggregation como un troncal. Entonces cada Ether Channel va a tener un puerto lógico que puede cambiar respecto a sus interfaces, y los puertos lógicos van en rango de 1 a 64. Y aquí vemos entonces el primer estándar, que es PAGP. PAGP entonces es la tecnología creada por Cisco para agregar enlaces físicos. Entonces significa Port Aggregation Protocol. La tecnología propietaria de Cisco. Y entonces en él, pues seguramente en el examen preguntarán los diferentes modos de funcionamiento, o simplemente con preguntas que serán muy pocas. Eh, Tratarán de identificar si usted tiene puede obtener o diferenciar entre PAGP y LACP. Entonces aquí vemos los modos como de negociación de PAGP. Entonces hay un modo que es on, analizando este escenario entre un switch 1 y un switch 2. Entonces si los dos switches están en modo on, quiere decir que sí se establece un canal. Pero entonces ese estado on forza a las interfaces a que trabajen a establecer ese canal. ¿Sí? Entonces es como asumir una configuración estática de un Ether Channel, es configurar esas interfaces en modo on, hace o sea, determinar o establecer ese canal definitivamente sin que exista un modo de negociación entre las interfaces. ¿Sí? Cuando están las dos interfaces en este estado on, se establece un canal, pero entonces sin un modo de negociación, es un modo estático. En un modo, digamos que auto, o que es un estado como pasivo de las interfaces, donde cada una de ellas espera a recibir esos paquetes de negociación de ese canal. Pero ¿quién genera entonces esos paquetes de negociación? Es ese estado desirable, donde él establece entonces una negociación entre los puertos. Entonces si hay un puerto en estado auto con un puerto en el otro extremo de estado desirable, entonces sí se va a establecer un canal. Esto es un modo, digamos, de negociación o una configuración dinámica de un port channel. Si las dos interfaces están en modo desirable, se establece el canal. Si una de ellas, cualquiera de los dos extremos, está en auto y la otra en desirable, se establece el canal. Esos son como los estados de PGP. Si una interfaz no está configurada y el otra está en modo on auto desirable, por supuesto que no se va a establecer el canal. Si una está en on y la otra en desirable, no se establece el canal.
Y si las dos están en auto, pues ninguna de ellas va a recibir ese acknowledge de, digámoslo así, de la interfaz tratando de establecer un port channel. Entonces digamos que estas son los estados o los modos de negociación de PHP. Entonces cuando las dos interfaces están en modo on, lo repito, es una configuración estática de un port channel. Si alguna de ellas está en auto y la otra en desirable, o las dos en desirable, entonces es un modo dinámico de negociación de port channel, y ahí se establece dinámicamente esa negociación y ese line aggregation o port channel. Entonces esta, repito, es como la tecnología que creó Cisco, es el protocolo que creó Cisco para crear esos port aggregation protocol. Esto, un segundo, yo acabo de hacer. Entonces continuemos. Ahora veamos LACP, que es el estándar que traduce Line Aggregation Control Protocol, que es basado en los estándares. Y tiene un modo de negociación. Esta tecnología es multivendor, la utiliza, bueno, sé, Huawei, H3C, HP. Entonces su funcionamiento es similar al de PHP. Y entonces acá vemos los modos de funcionamiento. Entonces on, el estado on, es una configuración estática donde forza a los puertos a establecer ese canal. Esa es la configuración estática. El estado pasivo, entonces espera que a que el otro extremo exista ese acknowledge o ese anuncio diciéndome que es posible establecer un canal, un port channel. Ese estado pasivo, entonces luego de ellos entonces existe el otro estado, que es el modo de negociación, que es el activo, que es donde él pregunta a los otros extremos si pueden participar en ese port channel. Entonces on en los dos switches, entonces se establece un canal. Con Active, entonces sí se va a establecer el canal, y también si hay de un extremo una interfaz en estado pasivo, entonces se establece ese canal. En realidad sí el funcionamiento es similar a PHP. De pronto cambiará el nombre del estado active a desirable y el pasivo a auto, pero en realidad funcionan y su configuración es similar. Es necesario entonces que en un switch exista PHP, LACP y aquí LACP, o si no PHP y PHP. Listo. Es necesario que dentro de ellos exista que sean del mismo vendor, la misma tecnología. Aquí yo les comparto lo que hay en nuestro blog, y para analizar esta imagen, que deben pues tenerla presente en el momento de presentar su examen, cómo está construida esta tabla entre LACP y PHP. Si las dos están en active, se establece. Si están pasivas, no se establece, pero si alguna de ellas es pasiva y la otra activa, sí se establece. Igual acá en el PHP. Si las dos están desirable, se establece. Si alguna de ellas está desirable auto, se establece. Y si las dos están auto, no se establece. Los estados desirable y active mandan anuncios dentro de su interfaz, si está configurada en ese modo, preguntando qué interfaz quiere participar para establecer ese port channel. Y esta es una configuración estática cuando los dos modos están en on. Les voy a compartir este resumen, que es del blog de nosotros, para que lo lean. Ahí los coloco en el chat.
y continuamos. Entonces, más allá de cómo funciona Ether Channel dentro de su operación, entonces, bueno, aquí vemos cómo se pueden establecer en switches tag, dos switches, un por channel, una configuración. Pero entonces hay una manera de balancear el tráfico. Y es cuando yo tengo, bueno, es un funcionamiento donde uno configura para balancear tráfico una XOR entre un line aggregation, por ejemplo. Entonces esa XOR lo que me va a permitir es definir por cuál de estas interfaces voy a transmitir ese trama. Entonces cada trama que llegue va a analizar, hace un XOR, digamos, entre dos direcciones MAC, y si el último bit está, por ejemplo, en 00, pues va a usar el enlace 0. Ese enlace 0 entonces va a ser el primer interfaz, entonces va a enviar la trama por ahí. Si llega una dirección en la próxima trama, una dirección origen y una dirección destino con 01, entonces va a utilizar el enlace 1, ¿sí? Entonces va a seguir por el siguiente enlace, va a enviar esa trama y así sucesivamente. Entonces él va a analizar las tramas, el último bit, y va a hacer ese XOR y va a identificar por cuál por cuál interfaz va a enviar ese trama. Entonces existen, como son máximo 8 interfaces por channel, máximo 8, entonces ellos van a utilizar, el por channel va a utilizar los últimos 3 bits y va a ser el mismo XOR, el mismo algoritmo. Entonces existen varios tipos de carga balanceada, varios métodos, donde yo analizo, por ejemplo, la dirección fuente, en este caso la dirección IP de origen. Entonces si veo un usuario envió a trama y llega a este switch, entonces él va a analizar esos bits de la última dirección IP, el último número, el último bit, y va a hacer el XOR, y eso va a permitir entonces enviar ese trama por alguna de las interfaces. Puedo yo utilizar eh, una dirección IP de origen, una dirección IP de destino, puedo utilizar una dirección origen-destino a nivel de IP, ahí hace el XOR. Puedo utilizar una dirección MAC de origen, ahí utiliza los bits. Puedo utilizar una dirección MAC de destino, utiliza bits. Puedo usar una dirección fuente y una dirección de destino MAC, que es como la de este ejemplo, utilizo un XOR. Pero entonces, para poder activar una carga balanceada a través de Ether Channel, yo tengo que definir. Ahí llegó Gerardo, entonces si tenemos alguna duda, entonces le preguntamos. Saludo a Gerardo. Continuamos entonces al momento de analizar o de construir un port channel, y si queremos, digamos, establecer cargas balanceadas, tenemos que definir entonces exactamente qué método, qué algoritmo vamos a implementar, y qué entrada o qué hash se va a establecer, debido a que si siempre tengo una dirección MAC de destino a la que todo el tráfico llega, digamos, a un servidor de destino que tiene solo, bueno, una dirección MAC, entonces si hago ese hash, entonces siempre va a enviar esas tramas por una interfaz, entonces no se va a establecer ese tráfico, no se va a balancear ese tráfico que enviamos. Entonces hay que implementar, digamos, establecer bien cómo está construido, cómo está, digamos, jerárquicamente nuestra red, cómo está establecida la red, y es de esta manera poder utilizar estos métodos de balanceo. Eso es más o menos cómo funciona un balanceo a través de Ether Channel. Entonces, bueno, aquí vemos Eh, sí. una pregunta, Ether Channel funciona solo en dispositivos de capa 2, ¿verdad? En switches de capa 2. O sea, con pura MAC, no. Esa tecnología es pura capa No, 2. no, también se pueden hacer instalaciones de capa 3, no hay ningún problema. No hay problema, ok. Incluso lo van a ver en los módulos siguientes, van a ver un poquito de PPP, van a ver otra modalidad de hacerlo en capa 2
y en ese mismo interín van a aprender cómo hacerlo de capa 3 también. La verdad que es la misma cosa, pero bueno, que dos interfaces ahora van a responder a una misma IP. No, no hay, no hay mucho drama con eso. Así es. Listo. Bueno, continuemos entonces. Para establecer entonces un Ether Channel debemos en la configuración determinar que ambos switches entonces tengan la misma velocidad y el mismo modo de negociación. Todas las interfaces entonces deben tener la misma VLAN y deben estar pues, la misma configuración en modo trunk. Y pues bueno, el trunk debe soportar los mismos rangos de las VLANs. Entonces aquí vemos cómo deben estar. Permítame, yo muteo acá un micrófono. Listo. Aquí vemos un ejemplo de configuración entre el switch 1 y el switch 2, donde establece una velocidad de 1 gigabit por segundo en los dos puertos, el mismo modo de negociación y la misma configuración de la VLAN. Si no cumplen con estos características, entonces en la configuración, entonces no se puede formar este Ether Channel. Entonces, bueno, para LSP, digamos que aquí nos expresan, digamos, unos pasos para poder construir ese Ether Channel Group. Entonces el primer paso es especificar esas interfaces que estén, digamos, que estén dentro de un grupo de Ether Channel, y se crea ese Channel Group en modo active como segundo paso, y aquí lo vemos. Entonces establezco que estas dos interfaces 1 y 2, fase Ethernet, van a ser parte de mi Channel Group 1. Yo defino ese ID y vamos a decir que esas dos interfaces estén en ese modo active. Dentro del PRON entonces va a aparecer este mensaje donde se ha creado ese port channel o esa interfaz port channel 1, que va a ser como la interfaz lógica. Luego de ello entonces entro a la interfaz port channel 1 y realizo mi configuración y configuro, digamos, las VLANs que voy a utilizar en ese port channel. Acá bueno, hay un ejemplo de configuración de Ether Channel que ya lo realizaremos en un rato. Unos comandos de verificación de Ether Channel. Entonces, con el show interface por channel 1 yo puedo ver entonces actualmente, o el current de esa interfaz, y vemos a nivel de protocolo si está up o up down, y vemos el ancho de banda. Ya aquí aumentó a 200 kilobytes por segundo, encapsulación, y aquí vemos el show Ethernet summary. Vamos a ver entonces en qué estado está ese port channel, el protocolo utilizado y los puertos que se utilizan en ese port channel. Aquí vemos entonces digamos la definición. Entonces U quiere decir que está en uso y S que es a nivel de capa 2. Entonces si vemos un SU dentro de ese port channel, quiere decir que pues está en uso ese port channel que está arriba. Esa es una manera de verificar el estatus de esos port channel. Con el comando show Ethernet port channel, entonces vemos acá, él va a desplegar entonces en el iOS los diferentes grupos, grupo 1, grupo 2, bueno, en general todos los port channel que tengamos configurados, y dentro de esa información entonces también define el protocolo, si existe un port security dentro de ese port channel, y las interfaces, en qué estado están esas interfaces. Otro comando es show interface fast Ethernet Ether Channel. Entonces ahí ya nos especifica esa interfaz a qué grupo pertenece
en qué modo está, carga balanceada y bueno, las mismas banderas que especifican aquí la prioridad, que es el mismo valor pues, que es definido para Spanning Tree. En general esa es como la información que muestra. Entonces un troubleshooting en Ether Channel, entonces debemos tener siempre verificar entonces que exista la misma velocidad entre las dos, entre las interfaces de los diferentes switches. Ajá. Bueno, estoy leyendo lo de Gerardo. Nos devolvemos y miramos la carga balanceada, cómo balancear esas tramas. O continuamos. Bueno, Gerardo nos dice en el ejemplo que les mostraba de cómo balancear esas tramas. Entonces él dice que pues imaginemos un escenario donde hay un web server al que llegan cientos de peticiones en un port shell. Entonces si definimos dentro de nuestra carga balanceada, dentro del balanceo en ese Ether channel, una MAC de destino o una IP de destino de ese servidor, entonces siempre ese algoritmo de balanceo va a enviar esas tramas por la misma interfaz. Entonces digamos que ahí no se establecería ese balanceo. Siempre va a seleccionar ese mismo enlace al tener, digamos, al definir ese balanceo de carga en Destination MAC o Destination IP. Entonces para obtener un balanceo óptimo hay que analizar, digamos, el entorno de red y ese Ether channel, qué tráfico tiene, qué tráfico va a transmitir, hacia qué servicios va a ir ese destino, y lo podemos pues definir de acuerdo a las VLANs que tenga configuradas ese port channel. Sí, coincido en ese punto que está comentando el amigo Cristian. El tema es que, y bueno, para el amigo John que hizo la pregunta, es muy difícil que haya un escenario igual para todas las arquitecturas de red, es muy difícil. Pero lo que sí sería bueno es que siempre, y esto siempre se hace en los procesos de preingeniería, es saber, bueno, qué tipo de tráfico está viajando por la red, dónde están los servidores, hacia dónde van las peticiones, y en función de esa dirección de tráfico, entonces uno decide qué política de hash quiere utilizar en los equipos, ¿sí? De cualquier modo, dejo aquí como el comentario un poquito más amplio, es que, bueno, para los efectos de CCNA, lo que nos está comentando el amigo Cristian, eso es lo que nos van a preguntar. Cómo se configura un Ether channel y cómo se hace troubleshooting sobre un Ether channel, ¿sí? Pero ya hoy en día existen como muchas herramientas que te permiten determinar dónde hay cuellos de botella en la red y cómo se solucionan. Entonces, por ejemplo, una mala configuración de un balanceo de carga en un Ether channel daría como resultado un cuello de botella, y uno lo podría determinar con estas herramientas de monitoreo, ¿sí? Así que digamos que no hay que preocuparse mucho de esto en las primeras de cambio. Básicamente lo que uno busca al implementar Ether channel es que se forme el Ether channel. Toda vez que esté formado, ya lo demás es más de optimización que otra cosa. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, continuemos. Entonces, dentro del troubleshooting, lo que debemos saber inicialmente es que pues que las interfaces de los extremos tengan la misma configuración, que tengan la misma velocidad, el mismo modo de negociación, y que permitan las mismas VLANs en un enlace troncal. Tienen que ser, esas son como las tres, digamos, que características o digamos que cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un troubleshooting. Cuando en un switch le damos un show Ether channel summary y vemos que el puerto, ese port channel está en SD, quiere decir que está down ese port channel, las interfaces están down. Entonces ahí ya tenemos que entrar a mirar en cada una de esas interfaces si tienen la misma configuración, el mismo modo de negociación, si está una down. Entonces
¿Cómo vemos entonces en este escenario eh, donde no se puede establecer ese port channel y vemos que las dos, aquí hay dos interfaces, en el switch 1 por ejemplo, de ese extremo las dos interfaces están en modo on, y aquí vemos que en el otro extremo los dos switches, el otro switch, el S2 por ejemplo, entonces está en modo desirable. Entonces ahí ya tenemos que ver cómo trabaja PHP dentro de sus modos, y vemos que si en ese modo on quiere decir que establece ya como un canal de port channel, y digamos de manera estática yo establezco que esas interfaces van a pertenecer a un port channel, y del otro extremo entonces va a haber un modo desirable que es como un modo dinámico, donde ese modo va a enviar esas peticiones para participar en crear un port channel. Entonces en PHP esto no se puede establecer esos dos estados, entonces por supuesto que no se va a establecer el port channel. Entonces de alguna manera yo tengo que configurar estas interfaces para que estén en modo auto, o configurar del otro extremo estas interfaces en modo on. De esta manera sí puedo crear ese port channel de manera estática o dinámica, dependiendo ya del administrador de red. Otro problema que podemos ver acá es el modo en que cambia de estado desirable y se convierte en modo activo. Entonces aquí vemos una configuración donde colocan el switch 1 en modo desirable, como lo vimos, y de esa manera ya se establece el SDU. Entonces como anteriormente el switch 1 estaba en modo on, entonces de aquí configuran ese switch 1, esas interfaces en modo desirable. Algo que hay que tener claro es que uno configura las interfaces, dentro de las interfaces configuramos el modo de negociación que va a tener en el Ether Channel, y ya dentro del port channel como tal creado, lógico, ya configuramos las diferentes VLANs. Es como al momento de entrar a los equipos y configurar, de pronto esto puede generar algún problema. Entonces nosotros configuramos el modo de negociación en las interfaces de cada channel group, y dentro del port channel sí configuramos las VLANs. Vemos que entonces aquí al configurar en modo desirable, entonces si están en los dos extremos en ese modo, entonces sí se establece el port channel, y aquí podemos ver con ese comando show ethernet summary que ya está en uso ese port channel con el protocolo PHP. Aquí este será entonces un ejercicio que les compartiremos para que lo ejecuten. No sé si tengan entonces alguna duda acerca de este protocolo. O algo que opinar, no sé. Sí, yo tengo una duda. Creo que nos dijiste que se pueden configurar máximo, o sea, entre dos switches, se pueden configurar máximo 8 Ether Channel. Sí, así. Pues son dos switches que cada uno tiene 48 puertos. Así es. Podemos configurar un Ether Channel, son 8 puertos de cada uno. Solo en 8 puertos se pueden hacer, y tienen que ser tienen que haber un backup o ¿cómo es? Se me olvida ahora el nombre. O sea, tienen que ser redundantes, la conexión tiene que ser redundante entre los dos switches y entre los 8 puertos que se van a configurar. Pues cuando dicen, o sea, es por la capacidad de un switch. Un switch tiene no sé, los 29 hay unos 29, 20, 29, 60 que tienen 48 puertos giga, digamos, y tienen otros 4, 5, 4 10 giga, ¿sí? Entonces esos 48 puertos yo puedo coger de a 8 giga cada uno hasta completar, digamos, puedo configurar hasta 6 por channel, ¿sí?
utilizar todos los puertos, los 48 puertos cada por channel de a 8 enlaces, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Esa es como la máxima configuración que yo puedo tener en un switch. Puede soportar en un Sí. en un Ether channel Y hasta además 8. también, disculpa ahí Cristian, también hay otras consideraciones, ¿no? Más allá de que ese sea el máximo, ya cuando tú te ves obligado en un equipo de esa categoría, por decir un ejemplo, a hacer ese tipo de configuraciones, entonces tienes que considerar otras soluciones de hardware porque no estaría como aplicándose esas reglas de diseño de redes donde te dice que tienes que utilizar la menor cantidad de puertos para hacer uplinks. Generalmente para eso son los channels, para hacer uplinks o bien hacia los equipos de capa superior o bien hacia equipos de acceso, ¿sí? Entonces ya, si tú te ves en la necesidad de tener esas dimensiones en tu arquitectura de red, de siempre de estar obligado a utilizar 8 puertos, entonces algo estás más haciendo mal en la arquitectura, ¿sí? Generalmente lo que se estila en el comentario que hace Cristian es que si necesitamos mucho volumen de tráfico, entonces hacemos Ether Channel sobre los puertos TEN, ¿sí? Incluso hoy en día tenemos soluciones ASR 9000, tenemos soluciones Nexus 9000 que para data center, donde ya los equipos son 40 gigas. Entonces ya empieza como que a mermar la necesidad de que alcancemos el máximo de puertos para un Ether Channel, porque ya es suficiente con 4 puertos hacia un centro de datos o, sí, o fibras oscuras, ese tipo de cosas. Yo generalmente nunca he visto soluciones que alcancen el máximo de dispersión. Aunque bien sea posible, no, casi nunca se ve. Porque se prefiere utilizar los puertos de mayor bandwidth para hacer eso y generalmente son pocos. Como dice el amigo Cristian, generalmente las soluciones de configuración fija solamente tienen hasta 4 puertos, que es la mayoría de los puertos de los switches hasta los 4530. Así que no van a haber muchas implementaciones así que tengan los 8 puertos. Difícil y mucho más difícil aún que sea en soluciones de gama baja, switches 2900 y ese tipo de cosas. Así que no se preocupen por eso de los máximos o de los mínimos. Básicamente ahorita todavía la tecnología Giga tiene una buena calidad en el mercado y por ahí van a estar los bandwidth por lo menos por el próximo lustro, hasta el 2020 y algo. Van a haber bastante uplink de ese tipo. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta que estaban haciendo. Rafael nos, Claro, gracias. Rafael nos pregunta que entre un servidor NAS y un switch, ¿qué opción de LSP sería la más adecuada? Si se puede entonces configurar un Bueno, lo que yo puedo responder en ese sentido es que no es que haya una configuración más adecuada que otras, ¿sí? Lo que sí puedo estar bastante seguro es que ese modo on, sí, generalmente es un modo que representa muchos problemas. De hecho, casi nunca he visto uno que donde se active incondicionalmente la detección de función. Definitivamente habría, para el amigo Ponce, habría que verificar el datasheet de ese NAS y verificar cuál es el modo que recomienda el fabricante para ese dispositivo. Obviamente lo que sí se ve con mucha frecuencia es que el modo que tiene más cubierto el mercado sea LACP. Definitivamente lo he comprobado incluso ahorita en arquitecturas de data center. LACP, a pesar de que los equipos sean Cisco, se utiliza LACP. Pero igual, no nos costaría nada revisar el datasheet del equipo y para estar seguros de cuál es el modo. O sea, porque insisto, no es que sea más adecuado que otro. Es decir, de hecho creo que en teoría, en líneas muy generales, no es que alguno tenga una ventaja por encima del otro. Bueno, más allá que si el número de grupos, ese tipo de cosas. Pero de resto no hay o algún tipo de opciones de balanceo de carga. Pero no es que uno sea mejor que el otro, simplemente que uno es propietario, el otro no es propietario y ya. listo. Pues si les parece entonces hacemos una configuración de Ether Channel, una con PAGP y otra con LACP entre estos switches. Entonces, permítanme, yo voy acá. Entonces en realidad, bueno, el ejercicio entonces nos pide hacer una configuración de pues establecer esos enlaces redundantes entre los switches
dice que para este enlace entre el switch S1 y S2 vamos a configurar un LACP, un port channel creado mediante el protocolo LACP, y entre switch 1 y switch 3 entonces configuraremos un PAGP. Entonces con primera medida nos dicen que para cada switch establezcamos un nombre. Esperen acá, se me pierde entonces asignémosle los nombres a los switches. S1 en mayúscula, S2 y S3. Entonces vamos a configurar como un siguiente paso. La idea es establecer entonces los puertos troncales en cada uno de los switches. Entonces para este caso entonces vamos a S1, donde vemos que para las interfaces vamos a configurar este port channel 2 entre S1 y S2. Entonces en ese caso vamos a establecer la interfaz Giga 01 y Giga 02 como enlaces troncales. Entonces acá Giga Ethernet, entonces va a ser el 0, 01 hasta el 2. Entonces listo, ya estoy en ese rango de interfaces. Entonces configuramos listo, ahí ya pueden ver. Entonces configuramos entonces esas interfaces en modo trunk, y a su vez entonces salimos de ese rango y vamos a configurar estas dos interfaces como modo troncal también. Esto para S1, para el switch 1. Me faltó el range. Entonces base Ethernet 01 y 2. Listo, entonces configuramos el modo en las interfaces. Entonces vamos a S2 y hacemos lo mismo. Entonces interfaz para modo, para este switch entonces son Giga Ethernet, y eso es igual 01 1 troncal y en este sería la fase Ethernet 23 y 24. Entonces sería interfaz range fase Ethernet y 24. Listo. Y ahora vamos con el último, que es S3. Interfaz range fase Ethernet
aquí vemos que utiliza 21, 22, 23 y 24 para la interfaz range, solo fase Ethernet de la interfaz 21 a la 4, y colocamos el modo del puerto troncal. Entonces hasta ahora hemos configurado entonces los puertos en modo troncal, y ahora vamos a establecer el port channel mediante PHP. Entonces vamos a utilizar el switch 1 contra el switch 3. Listo. Entonces vamos al switch 1, acá lo tenemos. Aquí podemos ver entonces con este comando, corroborar entonces que las interfaces estén en modo troncal. Y acá vemos que efectivamente estos dos puertos están en modo troncal. Listo. Entonces lo que hacemos en la configuración, vamos a configurar el PHP, entonces vamos a trabajar solo con la interfaz 21 y 22 fase Ethernet. Entonces entramos al mismo rango de interfaces y apagamos las interfaces, las dejamos en shutdown. Y luego entonces vamos a establecer entonces el port channel como tal, channel group. Vamos a definir el grupo 1 y vamos a colocarlos en modo desirable las dos interfaces. Entonces ahí ya creamos ese port channel, y ahora encendemos las interfaces. Entonces es necesario apagar la interfaz, establecer el channel group y luego volver con un no shutdown encender las interfaces. Listo, esto de este extremo. Ahora vamos al puerto, vamos al S3 y vamos a ingresar entonces a las mismas interfaces, que son la 21 y 22 para el extremo hacia S1. Entonces fase Ethernet 021 y 22 021. Entonces apagamos las interfaces, channel group 1 modo también desirable, creamos el port channel y luego volvemos con un shutdown de las interfaces. Entonces de esta manera como se crean ese port channel. Entonces aquí podemos ver desde por ejemplo el switch 1 como, vamos a ver, show enter channel summary. Mientras Cristian configura allí, espero que estén prestando atención porque voy a hacer una pregunta ahora al grupo, a ver qué tal. Todos atentos entonces. Bueno, aquí vemos entonces vemos que está creado el port channel 1 con las interfaces 21 y 22. Este P entonces quiere decir que esa interfaz pertenece a un port channel y pues está en uso ese port channel. Listo. Eso es como un modo de verificación. Ahora si damos un show interfaces strong, también podemos ver entonces la configuración de esas interfaces en modo trunk, el modo del port channel 1. Ya vemos que aquí nos crea esa interfaz lógica
digámoslo así, que pues trabaja con ese modo de encapsulación 802.1. Es de esta manera como se configura, digamos, PAGP. Es en realidad muy sencillo. Entonces ahora hagamos lo mismo entre S1 y S2, pero utilizando LACP. Listo. Entonces continuamos con la configuración, pero entonces esta vez vamos a configurar estas 2 GB que van a ir hacia S2. Entonces va a la interfaz range entre la giga 0, 1, 1, sí, 2. Entonces aquí vamos a establecer entonces apagamos las interfaces. Entonces, como ya teníamos un port channel 1 en este switch, digamos que establecido, ya creado, entonces podemos utilizar otro ID para, puede ser el 2, y vamos a crear esas 2 interfaces en modo active. ¿Listo? Entonces encendemos las interfaces. Y ahora entonces de esta manera ya podemos entrar entonces a esa interfaz por channel 2, ¿sí? Y vamos a colocar el switch port mode trunk, y ahí todas las configuraciones que hagamos en este port channel 2, adicionemos VLANs, etcétera. Entonces toda esa configuración que yo haga sobre ese port channel 2 se va a propagar entonces a nivel de las interfaces. Listo. Entonces vamos ahora a S2 y hacemos lo mismo. Fast range giga 1. Entonces ya estamos en esas interfaces. Entonces apagamos la interfaz, configuramos nuestro port channel, perdón, es channel 2, modo active. Listo. Y encendemos las interfaces. Entonces una vez creado ese port channel, entonces ingreso al mismo y configuro mis interfaces, las VLANs que sé configurar, y entonces ya esas interfaces, todas esas configuraciones, como lo repito, entonces quedan ya en las interfaces giga. Entonces veamos acá, entonces con un show ether channel summary. En el switch 2 nos va a mostrar este port channel 2 que está en uso a nivel de capa 2, en cuales intervienen las gigas 01 y 02 que están en el port channel. Lo mismo entonces debería pasar en switch 2, entonces show port channel summary, perdón, es show ethernet ether channel summary. Entonces aquí tenemos los dos port channel creados. Entonces uno va por PGP y el otro está por LACP, y los dos están en uso. Pues esta es una manera muy, digamos, general de configurar estos Ether Channel, uno con PGP, otro con LACP. Entonces la idea es que ustedes hagan este tipo de configuración, pero entonces cambiando el modo de
de configuración en las interfaces y miren y analicen, digamos, esa tabla de modos de configuración, en qué casos se establece ese third channel y en qué otros no. Entonces, no sé, esperamos entonces la pregunta de Gerardo. Ajá, están listos. Bueno, evidentemente el amigo Cristian allí nos ha mostrado todos los puntos positivos que tiene el formar agregación de enlace digamos, en esta capa, en estos dispositivos. Pero ahora la pregunta para el grupo es, ¿qué debilidades le ven ustedes a esta configuración? No a la configuración que acaba de hacer el amigo Cristian, sino a este tipo de solución. ¿Qué debilidad le ven a la solución de Etherchannel? A ver, ¿quién se anima a identificar cuál es la debilidad de esta configuración? De repente, aquí tenemos a John, tenemos a Carmelo, a Juan y a Rafa. ¿Quién se anima? O bueno, el resto de los estudiantes que luego vean este video, cuando se publique, también podrán responder allí en su casa post-mortem. Aló. Adelante, Juan. Pues yo veo una limitación, es que todos los puertos físicos en el grupo de agregación deben de residir en el mismo computador, en el mismo protocolo. Uy, has dado en el clavo. Eso es un problemazo, ¿no? Sí, sí, porque o sea, todos los puertos físicos deben estar en el grupo, en el mismo grupo, Bueno, en el del computador. Entonces, eso, exacto, me quedo con la expresión de en el mismo conmutador, ¿sí? Efectivamente, porque ciertamente si tenemos, por ejemplo, un trío de enlaces, si se cae uno no importa, porque ya, según lo que me ha explicado Cristian, bien el Etherchannel se mantiene, incluso con uno, se mantiene operando, ¿sí? Pero ciertamente, ¿qué pasa si el equipo con el que yo estoy haciendo el Etherchannel cae? Ahí sí no hay forma de que la comunicación siga. Entonces tiene que haber una solución que ya existe, por supuesto, y que estoy seguro que ustedes que han leído ávidamente sus libros y sus guías y todo el material que les ofrecemos acá en CCNA ya saben cuál es la solución. ¿Cuál será? Estos minutos de silencio son... Vamos a poner una musiquita acá en el video en estos minutos de silencio. Bueno, se las comento. La solución natural o la evolución natural es el Virtual Port Channel, ¿sí? Que es una solución que, bueno, ciertamente está fuera del scope de CCNA, pero bueno, dado que ustedes, a lo que nosotros tratamos de transmitir acá, es que haya ese sentido de la curiosidad, ¿sí? Y que por nuestros propios medios podamos encontrar información y formarnos, porque estas son las cosas que se van a encontrar en la mayoría de los entornos, ¿sí? Entonces, generalmente en las capas de acceso, así como lo que vieron ahora mismo, van a formar port channel. Eso va a ser siempre así porque es la única habilidad que tienen estos equipos. Pero cuando vayamos a otras implementaciones, el otro lado de la red, que generalmente ahora hay una nueva arquitectura, seguramente ustedes acá vieron las arquitecturas de las capas de acceso, distribución y núcleo, pero ya eso está cambiando poco a poco y ahora hay una arquitectura que se llama el Fabric, ¿sí? Y el Fabric es una arquitectura que se compone de dos elementos, uno que se llama el Spin y otro que se llama el Leaf. Después lo van a ir viendo más adelantito bastante en otra currícula, pero hay que irse como acostumbrando a estos conceptos porque esto es lo que se van a encontrar en las compañías actualmente y de hecho lo que ya trabajan en la mayoría de los entornos de red, seguramente lo habrán visto. Y entonces eso da pie ahora a la existencia de un Virtual Port Channel, que básicamente es lo que ya ustedes se imaginen, es colocar, si quiero hacer un port channel, ya lo estamos haciendo de un equipo a otro equipo. Bueno, ¿qué tal si hacemos un port channel desde un equipo hacia dos equipos diferentes? Es decir, que tengamos, por ejemplo, un link, un vínculo físico a un switch A y un vínculo físico a un switch B. Pero a pesar de que están equipos diferentes, para los efectos de esos tres equipos es el mismo port channel, ¿sí? Para ello también existen otras consideraciones, como que bueno, esos dos equipos con los que yo estoy haciendo el port channel tienen que tener un medio de comunicación para darse cuenta cuando uno cae y no crear enrutamiento asimétrico. Pero es muy interesante
entender que hay una solución que trascienda a la que conocemos hasta ahora mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo esa pequeña pieza extra para que si tienen curiosidad, averigüen cómo se configura un Virtual Port Channel. Ese fue el valor agregado de hoy. Los 5 minutos de fama que Cristian me permitió tener aquí. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Muy interesante entonces ese tema. No sé los demás qué opinión tengan, algún aporte o pregunta. Mencionaron el término fibra oscura. ¿Tiene alguna relación con el tema que hemos visto hoy de Pod Channel o No necesariamente, sino que generalmente, bueno, si han trabajado en service provider, este tipo de cosas, seguramente el término de fibra oscura resalta por allí. Y en algunas ocasiones, bueno, por ejemplo, yo tuve una implementación en mi país, en Telefónica, y había un port channel que era un vínculo alternativo, que en caso de que todo fracasase en la infraestructura, se hacía el port channel a través de fibras oscuras. Sí. Pero obviamente no tiene nada que ver, no es una cosa que si vamos a implementar port channel o inter-channel o LACP o lo que sea, vamos a tomar como en consideración en la primera, no. Una fibra oscura es simplemente un mecanismo ahí como de último recurso. okay. Listo, entonces dejamos hasta ahí por hoy, si les parece. Yo tengo una pregunta para Gerardo. Gerardo, si tú nos pudieras dar una definición, ¿para qué sirve implementar Etherchannel? ¿Cuál sería esa definición? La mejor definición que tengo es que ciertamente lo que se busca con el Etherchannel definitivamente es dos cosas: redundancia y aumento del ancho de banda, ¿sí? Generalmente hace los hooklinks entre las capas de la arquitectura de red, bien sea hacia las capas, a lo que se llama el South North o del North hacia el South, lo que generalmente resumidas cuentas es un uplink. Entonces lo que buscamos es simplemente redundancia y ampliación del ancho de banda. Y las razones son sencillas, creo que lo habíamos comentado antes. A pesar de que los puertos de los dispositivos modernos cada día van en aumento, como les comento, ahorita pueden conseguir perfectamente appliance, que todos los puertos son 40 sin ningún problema. Y tienen una transferencia de datos de microsegundos entre puerto y puerto, ¿sí? Pero como no todo es así, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué existe esta tecnología? Bueno, porque como es muy difícil hacer reemplazos tecnológicos, de hecho yo he visto switches, por ejemplo, hay gamas de switches que son eternas, como los 4500, como los 6500, son switches que a pesar de que ya pasan su tiempo de vida útil, siguen operativos. Entonces, como es muy difícil hacer esa renovación tecnológica, las compañías como Cisco y como la IEEE, como las Task Force que existen por ahí, lo que hacen es buscar soluciones, buscar una solución. Bueno, ¿cómo hacemos para que con un switch donde tengo puertos para Ethernet siga prestando servicios para un volumen de datos más alto como los que se necesitan hoy en día? Bueno, pongo un interchannel, ¿sí? O bueno, o algo que ustedes también están viendo ahorita muy comúnmente, los entornos estos de VMware, ¿sí? Donde tengo un servidor con múltiples servidores adentro. Pero ¿cuántas tarjetas de red trae el servidor? Generalmente, bueno, ahora traen también un switch físico interno y un switch lógico, todas estas soluciones. Pero como tengo pocos puertos, yo no sé, creo que jamás van a ver un servidor con 48 puertos LAN. Va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, como generalmente lo que tienen son unas 8 tarjetas, si acaso, y son todas gigas. Bueno, ¿cómo hago para que todo mi entorno virtualizado tenga el suficiente bandwidth de respaldo para que la aplicación funcione correctamente? Bueno, agarra todos esos puertos y forma un port channel hacia tu top of rack, hacia tu equipo de acceso, para que tengas mucho mayor volumen de datos y además con el valor agregado de la redundancia, ¿sí? Entonces, más allá de tener un concepto específico, hay que entender para qué sirve la solución. Bueno, sirve para redundancia y para aumentar el ancho de banda. ¿En qué caso lo vamos a utilizar? En eso que acabamos de mencionar. O sea, es una respuesta como integral, no solamente qué es, sino para qué sirve. Correcto. Perfecto, quedó súper claro. Gracias. ¿Listo? Bueno, le dejo la despedida al amigo Cristian. Gracias, chicos, por asistir. Y bueno, esperamos seguirlos viendo más aquí y con más énfasis. Traten de participar. ¿Saben que ahí en la NetaCat? Y bueno, en la misma página de Facebook, que fue donde creo que en principio casi todos nos conocimos, nos serviría muchísimo, muchachos, que este feedback que están obteniendo de las clases de Cristian y en general los videos, cualquier cosa, porque
más allá de un tema de hacernos propaganda, que realmente no es que nos haga falta, sino lo importante es como transmitir el mensaje de que de algo sirve lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? Y a lo mejor el resto de los participantes tienen como esa suspicacia que será lo que pasa adentro en esas clases, o qué será lo que no pasa en esas clases. Entonces sería muy bueno que ese feedback de ustedes estaría genial, porque nos haría muy felices que estas clases no fueran solamente de 3 o 4 o 5 participantes, sino de muchos participantes, que hubieran muchas preguntas y que esto se alargara por muchas horas para tratar de darle todos los conocimientos que tenemos para compartir con ustedes. Eso sería un gran favor de su parte. Esta semana que estoy de cumpleaños sería genial, sería mi mejor regalo de cumpleaños. Entonces, feliz cumpleaños a la distancia. Gracias por los comentarios y la información que nos brindan. Listo, bueno, gracias muchachos. Gracias Cristian por la invitación. Nos vemos entonces el próximo sábado. Listo. Muchas gracias a todos. Saludos y buen día. Bueno.